injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace. En al menos 81 países todavía se infringen torturas o malos tratos a las personas. En al menos 54 países se las somete a juicios sin las garantías debidas. Y en al menos 77 no se les permite hablar con libertad. Y son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo. China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa y acabar con la práctica de la reeducación por el trabajo. Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad y rechazar, sin sombra de duda, el uso de la tortura y los malos tratos. Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia. La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados miembros en las entregas extraordinarias de personas sospechosas de terrorismo y aplicar a sus propios miembros los mismos criterios en materia de derechos humanos que fija para terceros países. Esto vale con respecto a los derechos humanos que hemos llamado de tipo 1. Si ahora consideramos los otros derechos humanos, los que tienen que ver con la posibilidad de llevar una vida plena, que permita el desarrollo integral del ser humano, el panorama no es menos desalentador. El 50% de la población mundial tiene que arreglárselas para vivir con solo un 1% de los recursos totales. El 50%, un 1%. Se trata de 3.000 millones de seres humanos arrojados a una vida de indigencia, donde la lucha por sobrevivir no deja espacio para tipo alguno de desarrollo imaginable. Pero sí hay espacio para la muerte precoz. En cada minuto que transcurre, 10 niños mueren de hambre en este mundo. Situación previa en la que se produce la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo comprender en su esencia lo que sucede? Veamos, ya dijimos que el 50% de la humanidad tiene que vivir con un 1% de los recursos. Agreguemos que el 1% más rico detenta el 40% de los recursos, que el 9% que le sigue detenta el 45%. Entonces, en el 10% más rico de la humanidad está el 85% de los recursos. Las cifras en este caso, digamos, en un dibujito son medias complicadas de así, ¿no? Pero piensen ustedes, el 1% más rico, que son más o menos 60 millones de personas, detentan el 40% de los recursos de toda la humanidad. Si uno observa qué pasa en el segundo 1% más rico, que no hablamos hasta ahora, pero el segundo 1% más rico tiene aproximadamente un 10% de los recursos totales. O sea que entre el 1 y el 2% más rico tienen el 50% de los recursos totales. Bien. El 40% que le sigue, es decir, el porcentaje que va desde el 10 al 50% del total, se le arregla con un 14% de los recursos totales. Entonces el 10% de la humanidad tiene el 85%. El 40% que le sigue tiene el 14%. Entonces entre el 10 y el 40 tienen el 99% de los recursos totales, y entonces se complementa con lo que decíamos antes.
La otra mitad de la humanidad, la mitad más pobre, se las tiene que arreglar con un 1%. ¿Bien? Resumiendo, la mitad más rica consume el 99% de los recursos. La mitad más pobre consume un 1%. Estos son datos de un informe de una universidad que tiene las Naciones Unidas en Helsinki, ¿no? Aquí al final pongo la dirección de la página donde se puede consultar. Si ahora calculamos la relación entre los ingresos de los más ricos respecto de los más pobres, encontramos que es de 2000 a 1. Pero ojo, que 2000 a 1 es comparando el ingreso de una persona que pertenece al 1% más rico con el promedio de los 3.000 millones, el promedio de los 3.000 millones, ¿no? No el más pobre de todos, que es el que se muere todos los días, digamos, sino el promedio de esos 3.000 millones. Bueno, esa relación es de 2000. Puedo decir que hay algo de desigualdad. Hay un cierto desequilibrio. Hay favoritismo, este planeta tiene favoritismo. Así es el mundo.